profesional es María Consuelo Ardila. Ella es de profesión, ella es mamita presente. Tiene 3 hermosos hijos. Ella duró trabajando en un banco 17 años y hoy en día realiza la actividad de una forma muy chévere desde su casa y nos va a enseñar cómo descubrir esos talentos que tenemos ocultos. Así que, sin más preámbulos, sin no robarle más de la historia de ella, le damos la bienvenida a María Consuelo Ardila. Bienvenida, María Consuelo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Millerlay, por esa presentación. Muchas gracias al liderazgo de la oficina por invitarme a compartir con ustedes esto que para mí ha sido tan importante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y crecimiento personal, que a veces no sabemos qué tan importante es, pero a la larga sí descubrimos que viene siendo muy, muy importante. Entonces yo me imagino que a ustedes los invitaron a un taller de empoderamiento mediante el cual les vamos a contar cómo descubrir los talentos. Así que muchísimas felicitaciones para todos y me alegra mucho que estén conectados el día de hoy. Como les contó Millerlay, mi nombre es María Consuelo Ardila y yo conozco esta compañía hace varios años, hace casi 13 años, cuando me encontraba efectivamente, como lo mencionó Millerlay, trabajando en una entidad financiera. Soy administradora de empresas. Así que en su momento pensaba que tenía ciertas habilidades que provenían de mi trabajo, ¿sí? Uno generalmente no logra identificar porque no sé si les ha pasado que puede que en ocasiones confundan el término talentos con otro tipo de talentos. Entonces, a continuación voy a compartirles la pantalla y poquito a poquito les voy a ir contando cómo ha sido para mí. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Bueno, ¿cómo ha sido para mí todo este tema de descubrir y despertar los talentos? Que pareciera que es sencillo, ¿sí? Pero a la larga cuando uno se pregunta, wow, ¿y qué son los talentos? ¿Qué son las cualidades? ¿Qué son los dones? Entonces tenemos como esa tendencia a de repente confundirnos. Así que los invito a que si tienen un lápiz, un esfero, un cuaderno, pues de repente comencemos a hacer, esto es un taller, ¿no? Y de repente podemos comenzar a hacer como la práctica en nuestro taller para entender cómo es el tema de nuestros talentos. Bueno, entonces, hay que entender que hay diferentes tipos de talentos, ¿sí? Y a veces uno no entiende qué es un talento. Entonces, arranquemos primero por definir qué son los talentos, ¿cierto? Porque, como les dije hace un momento, nosotros podemos confundirlos. Entonces, talentos es como esa habilidad o actitud que tenemos de manera innata, que nace con nosotros, ¿sí? Que de repente vemos que como que se nos facilitan hacer ciertas cosas, ¿sí? Y por esa razón podemos, digamos que explotarlas o aprovecharlas a nuestro favor. Lo que pasa es que generalmente no entendemos de dónde salen, no entendemos cómo pueden funcionar. ¿Cómo pueden ser estos talentos? Pueden ser artísticos, ¿cierto? Como cuando observamos a nuestros hijos y en la sala hay personas que tienen hijos que desde pequeñitos vemos que tienen ciertos talentos, de pronto para dibujar, de pronto para tocar algún instrumento, de pronto para la cocina, ¿cierto? De pronto para bailar, como muestra Dieguito, así. Entonces, es importante, pueden ser de tipo intelectual, ¿no? Si han visto que hay gente que tiene como facilidad para los números, hay gente que tiene facilidad como para la oratoria, hay gente que tiene facilidad como para comunicarse, entonces ese es un tipo de talento intelectual. O ciertos talentos que son físicos, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene ciertas habilidades físicas, por ejemplo, para los deportes y este tipo de cosas, debido a que su motricidad, a que su físico se lo permite. ¿Por qué se diferencia de las cualidades? ¿Cierto? Porque uno dice, bueno, hoy les voy a hacer un taller, pero quiero contarles que el taller lo hice yo misma con mi familia hoy, para ver cómo funcionaba y efectivamente el taller funciona perfecto, ¿sí? Entonces, las cualidades son unas características que desarrollamos que también son innatas, pero son las que nos diferencian de otras personas. Por ejemplo, cuando una persona es muy conversadora, cuando una persona, por ejemplo, es muy fuerte físicamente, o cuando es muy bonita, o cuando es muy seria, esos son los tipos de cualidades. Cuando una persona tiene, por ejemplo, es perseverante,
Esa es una cualidad. Entonces, por eso se diferencian. ¿Cuál es la diferencia con el talento? Que el talento lo podemos desarrollar. Las cualidades vienen con nosotros como una forma de nuestro comportamiento o cualidades físicas, ¿sí? Por ejemplo, que seamos de piel clara, por ejemplo, que seamos altos o bajitos, fornidos, delgados, son cualidades físicas también, lo que nos hace muy diferentes de otras personas. Entonces, es muy importante que diferenciemos las dos. Bueno, ahora, con el tema de los talentos, sí me voy a volver a esta lámina, porque es importante entender qué tipos de talentos hay. Y hay tres tipos de talento. El talento natural, el que mencionamos hace un momento, con el que nacemos, ¿sí? Que a veces no lo identificamos porque como convivimos con él, pues es difícil identificar. Entonces es importante. Entonces, por ejemplo, este tema de saber pintar, de saber escribir, de saber, ese tipo de cosas que vienen con los niños, que nacieron con nosotros, que los heredamos, eso es un talento natural. El talento potencial es ¿cuál? Es aquel que podemos desarrollar. Es decir, ¿de qué serviría? Por ejemplo, en mi caso, en el ejercicio que yo hice, les voy a adelantar este tip. Mi hija me decía que yo canto bien y yo, ¿cuál? Que yo canto bien. Yo soy hija de un cantante. Mi papá era cantante, compositor y músico. Él falleció cuando yo era pequeña, pero se supone que dentro de mi familia existe el talento, ¿sí? De la música. A mí, cuando yo era pequeña, yo quería ser cantante. Era uno de mis grandes sueños. Y mientras mi papá estuvo vivo, ese talento se venía desarrollando, pero cuando él falleció, no se desarrolló más. Hasta ahí llegó y yo hoy sí no canto ni en la ducha. ¿Por qué? Porque no desarrollé el talento. Entonces a veces no sirve de nada si tenemos un talento y no lo desarrollamos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que no nazca con el talento, pero que lo comience a desarrollar con su disciplina y con trabajo continuo, pues puede superar a una persona que como yo no desarrolló el talento de cantar. Entonces es el talento potencial. ¿Sí? Entonces, para que veamos que si no tenemos un talento, sí estamos en la capacidad de desarrollar. Y hay un tercer talento que es el de alto rendimiento. ¿Sí? ¿Cuál es ese de alto rendimiento? Cuando vemos que hay casos de personas que tienen ciertos talentos muy, muy, muy especiales, que se saben trabajar digamos, en su momento. Por ejemplo, cuando vemos que un niño como que tiene una inteligencia superior a la de otras, a la de otros niños, como que nacen ya tocando instrumentos, ¿sí han visto? Que como que tocaron el piano, como que por ahí que día vi un video de un niño de 3 años tocando la batería, pero Dios mío, ese niño, no sé, violinista, ese tipo de científicos, niños, aquí coloqué, no sé si en el caso de ustedes han visto alguna vez esta serie que se llama La teoría del Big Bang, ¿sí? Es una serie que mi esposo ve, entonces pues adivinen, yo resulto viéndola y me encanta, porque se trata pues de un grupo de personas con habilidades científicas especiales, ¿sí? Pero al protagonista, que se llama Sheldon, desde muy pequeño le identificaron, tan así que él entró a la universidad a los 12 años, porque sus talentos especiales en la ciencia eran tan importantes que pues obviamente ¿sí? Se desarrolló, se volvió universitario, premio Nobel en la serie, pero eso pasa en la vida real, es decir, encontramos casos así. Bueno, así que es importante que entendamos que todos los seres humanos tenemos un talento. Ahora, ¿cómo usamos esos talentos? Pues hay que comenzar a trabajar en eso, porque si ustedes miran la frase que está en la mano derecha, que dice, todos tenemos un propósito en la vida, un don único o un talento especial que dar a los demás. A veces desconocemos nuestros talentos o aunque los conozcamos, no los desarrollamos, por lo tanto no nos los ofrecemos ni a nosotros mismos para nuestro beneficio, ni a otras personas para compartirlos. ¿Cierto? Y hay algo muy importante y es que nuestros dones y talentos deberían ser ofrecidos a la humanidad. ¿Cierto? A las demás personas, no guardárnoslo solo para nosotros. Cuando un cantante tiene el talento de cantar, canta para todo el mundo, ¿cierto? Cuando un escritor escribe, se lo ofrece al mundo entero. Sí, entonces esos talentos tenemos que aprovecharlos para compartirlos con las personas, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, es importante y les voy a hacer una pregunta aquí, por eso les dije que tuvieran cuaderno con esfero, ¿cierto? Porque les voy a hacer una pregunta. Si yo a todos ustedes les digo en este momento, bueno, en su cuaderno escriba 3 talentos, ya identificando qué son talentos, y qué son, las cualidades. Entonces, obviamente ya no vamos a poner en ese taller las cualidades. Entonces, vamos a escribir esos 3
talentos, esos 3 talentos que tenemos, ¿sí? No sé si a ustedes les pase, me pasó con Millerlay cuando me invitó a este taller, que le dije, pero ¿cómo? Honestamente dije, ¿cómo me invitas a mí a este taller? Yo, ¿qué talentos tengo? ¿Qué talentos tengo yo? Creo que esto es importante que todos lo trabajemos, porque a veces no estamos, digamos, con la conciencia suficiente o en la capacidad de identificar nuestros propios talentos. ¿Por qué? Porque generalmente hay algo en nosotros que nos afecta y no nos lo deja ver, ¿cierto? No nos permite que sea evidente. Entonces, es importante. Entonces, yo coloqué aquí como un collage de imágenes, ¿no? Ciertas, hay muchas más, hay miles e ilimitadas cantidades de talentos, pero coloqué las más comunes, como el tema de los dones artísticos, cantar, bailar, recitar, escribir, ¿cierto? Hablar con la gente puede ser una, enseñar puede ser otra, cocinar, miren, ustedes dirán que no, pero cocinar es un talento. Es un talento y eso no, es algo que no todo el mundo desarrolla, ¿cierto? Escribir, la poesía, eso es un talento maravilloso y no todo el mundo tiene la capacidad de comunicarse a través de la escritura. Hay personas que sí, ¿sí? La capacidad de hacer tratos con las personas, de negociar, eso es otro talento especial que se tiene. La capacidad de comunicarse, la creatividad es otro talento muy, muy especial. Entonces es importante que los identifiquemos. Entonces yo elaborando el taller, me di cuenta que sí, sí existen talentos, pero fue más bonito, por ejemplo, tratar de identificar los talentos de mi familia, porque siempre es más fácil para nosotros identificar los talentos de las personas que tenemos enfrente. Es curioso, pero generalmente identificamos más los talentos de ellos. Por ejemplo, si yo les mencionara los 3 talentos, aquí les voy a dar unas ideas de las personas más cercanas a mí, que son mis hijos y mi esposo. Entonces les voy a contar rápidamente 3 de cada uno, pero rápido, como para que ustedes tengan ideas. Por ejemplo, mi hijo menor, que tiene 15 años, tiene un talento innato para la creatividad, para las manualidades. Me hace cosas hermosas desde muy pequeño, y les voy a mostrar, como estas. Yo pensé que esto lo había comprado y lo hizo hace como 3 años, ¿sí? Tiene un talento y esto me lo hizo este año cuando cumplí años, ¿cierto? Entonces, tiene un talento especial para la creatividad, ¿sí? Esto no lo había contemplado mostrárselos, pero lo tengo aquí al pie, está en mi oficina. Entonces, pero es un talento. Hay otra cosa que le pasa a él y es que para los deportes es una cosa impresionante. Cuando él tenía como 5 años, le compramos bicicleta y yo era de esas mamás que si no iba al parque con él a cuidarlo, no íbamos. Entonces la bicicleta duró un mes guardada ahí y él me insistía y me insistía que la bicicleta, que la bicicleta. Entonces un día salimos a entregar volantes, yo tenía un club de bienestar, se montó en la bicicleta y arrancó en su bicicleta. No lo tuve que empujar, no lo tuve que coger. Se monta en los patines, patina. Se monta en la patineta, patina. Ahora juega ping-pong con mi esposo y ya le gana. O sea, tiene una habilidad en los deportes impresionante, ¿sí? Y otro talento que tiene es que quiere ser chef. Así que desde ya cocina como, me hace unos platos que ni yo me invito. Que ni yo me invento, él se los inventa. Entonces tiene esos 3 talentos. Mi hija, Natica, ella tiene un talento para el baile, para la movilidad, para, no sé, su expresión corporal, su elegancia, un talento. Tiene el talento de la comunicación y ella sabe dar consejos. Perdón, es que se me esticó la palabra. Entonces, ella sabe dar consejos, esa es buena consejera. Siempre que dice algo, yo digo, parece que tuviera el doble de edad que tengo yo porque tiene una habilidad especial para eso. Y le encanta también la creatividad. Ella crea mucho, ella hace muchas manualidades, eso es como de familia, no sé de dónde lo sacaron porque de mí no fue, pero sí. Y por ejemplo, mi hijo mayor, él es creativo, él estudió cine y televisión y él tiene una creatividad impresionante, ¿sí? Una memoria, él no estudiaba en el colegio, él era autodidacta, es decir, el colegio no le importaba, pero mientras tanto aprendía mucho, mucho más que nosotros. Y tiene una habilidad especial para escuchar y jamás criticar. O sea, yo no entiendo cómo hace eso, ¿sí? En el caso de mi esposo, por ejemplo, mi esposo es ingeniero y él es creativo, pero él se las arregla. Aquí hay personas que ya lo conocen y no hay cosa que le quede grande.
se desenvuelve, tiene una capacidad de arreglar, de hacer, de resolver impresionante, ¿sí? Aparte, pues obviamente que él tiene muchos otros talentos, pero una de las cosas en las que más es que nada le queda grande, todo se le facilita y se le facilita mucho crear. O sea, no solamente arreglar cosas, sino crear cosas. Entonces, ustedes allí pueden como ir identificando cuáles. Este ejercicio lo hice porque a veces a uno como que no se le ocurren qué talentos podría tener, pero sencillamente es que se te faciliten hacerlas. O sea, como que vas a hacerlo al lado de otras personas y es fácil hacerlas. ¿Listo? Entonces, ahí puedes identificar por lo menos 3, pero seguramente vas a tener muchas más que esas 3, ¿cierto? Lo cierto es que tú tienes talentos, aunque no lo hayas notado. Tienes talentos escondidos que aún no hayas descubierto y por eso es muy importante entender que sean diferentes a las cualidades, pero también a las pasiones, ¿cierto? Porque tenemos pasiones, pero uno dice, bueno, ¿cómo es el tema de la pasión? De la pasión es entender que a veces nos gustan mucho las cosas, nos gusta mucho algo. La pasión generalmente no viene con nosotros, pero puede nacer en el proceso. Por ejemplo, la pasión por bailar, la pasión por cantar, la pasión por, qué sé yo, cocinar, la pasión por escribir, que nació por un momento. Y si se mantiene en el tiempo, significa que puede convertirse en un talento porque vas a trabajar en ello. Pero si de repente duró un tiempo, entonces era solo una pasión y ya. Entonces es importante que cuando esa pasión está ahí y tienes algo que te ayuda a desarrollar el talento, lo puedas trabajar y lo puedas potencializar. ¿Por qué? Porque aquí es importante que lo anotes. Para que un talento valga la pena en tu vida y en todo lo que tú hagas, es 10% lo que viene innato contigo y 90% lo que tú desarrollas a través de la disciplina, del trabajo concentrado, del desarrollo de ese talento. Como les decía hace un momento, si de repente yo me hubiera dedicado a desarrollar el tema del canto, seguramente hubiera logrado algo, pero como no lo hice, pues obviamente no llegué a ningún lado. Pero seguramente gente a la que solo le gustaba cantar, pero no tenía educación vocal ni nada, se entró a una academia de música, comenzó a estudiar música, seguramente ya está siendo famoso. Entonces, es importante entender que los talentos sí se pueden desarrollar y que no hay nada que supere la disciplina, porque a veces tenemos nuestros talentos escondidos, pero no los explotamos. Es importante entender eso. Bueno, ahora, para poder identificar los talentos, es importante, entonces, les voy a dar 3 tipsitos, ¿sí? Para que los anoten y hagan el ejercicio ahorita, cuando terminemos las capacitaciones, van y hacen su ejercicio para identificar esos talentos. Entonces, ¿cuál es el primero? El primero que yo recomiendo es que a sus personas más allegadas, ¿sí? A sus hijos, a su esposo o su esposa, sus padres, sus hermanos, las personas más allegadas. Primero del círculo interno, ¿cierto? Después de pronto los hermanos, aquellas personas muy queridas que no viven con uno, los amigos más cercanos, que te digan, que te respondan esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que tú ves en mí, ¿cierto? Que llama más la atención, ¿sí? Porque uno les pregunta talentos y ellos tampoco lo identifican a veces. Si uno no lo identifica, pues seguramente ellos tampoco, ¿cierto? Bueno, pues yo le hice esta pregunta a mis hijos y a mi esposo el día de hoy, a 2 de mis hijos. Y les voy mira, lo tengo aquí escrito, con ficha y todo en mano, mire, porque hice el taller para ver cómo funcionaba. Ellos se lo dicen a uno, pero como nosotros no somos conscientes de que es un talento, entonces pues sencillamente no, de pronto no lo tomamos como eso, como si fuera un talento. Entonces, mi hija Natica fue la que me dijo lo de cantar, ahí fue donde yo les adelanté, ¿cierto? Nata dice que yo tengo un talento para la persuasión, ¿sí? Sí, que se me facilita hablar con la gente y persuadirla de hacer ciertas cosas, de tomar ciertas decisiones, entonces ella dice que tengo un talento allí. Y ella dice que también tengo talento para la cocina, pero creo que mi hijo, a través de lo que está haciendo, me está superando, porque él está desarrollando el talento, no, yo cocino por pasión y me encanta. Ella dice que yo logro que todas las ollas queden desocupadas. Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque me gusta cocinar con cariño, me encanta, pero sobre todo se lo estoy ofreciendo a mi familia. Entonces, es un talento que me gusta explotar porque realmente lo que más me interesa es que cuando ellos coman, y esto lo tengo pensado desde que nacieron mis hijos, y era
yo quiero cocinar para que cuando mis hijos coman, yo era madre soltera, entonces ellos digan, "Ay, qué rico", ¿cierto? Y no, mami, yo no quiero. Entonces yo comencé a cocinar con el objetivo de que ellos, o sea, quieran repetir y les guste mucho, ¿sí? Esos fueron los tres de mi hija. Juan David me dijo que tengo un talento todo extraño que es el de conquistar. Yo no sé por qué me dijo eso. Uno se puede sorprender en ese taller, de verdad, para que lo hagan, en ese ejercicio. Sí, me dijo que el de conquistar, que yo siempre que soy coqueta. ¡Ay! Así me dijo, que porque todo el tiempo estoy sonriente, que todo el tiempo estoy así como moviendo las cejas, entonces que eso es un talento para él, ¿sí? Él también coincidió con mi hija en el de cocinar, ¿sí? Y para ellos, para mi hijo, otro es el de ser muy consentidora. Soy muy consentidora, entonces digamos que no sé si es un talento o una cualidad. En este caso, yo trato de explotarlo al máximo con mi familia y mis seres queridos y con todas las personas que atiendo a diario y todo. Entonces trato de que si es solo una cualidad, se convierta en un talento, porque cuando hacemos las cosas con cariño y amor, pues seguramente vamos a tener una satisfacción mayor. Y mi esposo él también, todos coinciden con cocinar, o sea que la estrategia funcionó. El tema de la cocina, ¿cierto? Eh, Aquí dijeron cosas que no son buenas, que dejo quemar las ollas, que dejo secar el agua porque vengo, me pongo a trabajar y se me olvida. Entonces, en medio de todo hubo como recocha, porque decían, bueno, yo les decía, no, los talentos, no los defectos. Y mi esposo, hay una cosa que dice, y es que él dice que yo tengo capacidad de comunicación, ya sea escrita, ya sea conversando con las personas, ¿cierto? Ya sea, o sea, tengo la facilidad de comunicarme con las personas. Creo que sí, creo que sí. No sé si eso nació conmigo, pero lo que yo sí sé es que cuando estaba en bachillerato, en primaria, era víctima de bullying. Así que era de esas niñas que se quedan allá en un rincón y no hablan por timidez, ¿cierto? Me crié casi, no sola, pero mi mami trabajaba todo el día, así que yo mantenía sola, entonces no hablaba con nadie, pero donde sí me di cuenta que podía desarrollar eso fue en bachillerato. Entonces te invito a que tú mires, ese es el segundo punto del taller. Mi esposo dice que tengo capacidad de negociación en lo que sea. Si hay conflictos, entonces negociar. Si es una compraventa, es negociar. Si es recomendar los productos, es negociar. La nutrición, entonces negociar. Él dice que tengo la capacidad de negociar. Entonces, fíjense que el taller funciona porque entonces a la larga yo digo, sí, todos coincidieron en algunas cosas, entonces mi invitación, eso es lo primero que hay que hacer ahora cuando terminemos el taller, ¿listo? El segundo punto, analiza tus actividades diarias en el trabajo, en el estudio, lo que tú haces, ¿sí? Identifica de ahí qué se te facilita, qué haces rápido, con agrado y qué te gusta, porque a veces puede ser que sea un talento tuyo, pero no te guste, ¿cierto? Entonces, digamos que en mi caso, cuando trabajaba en el banco me di cuenta que me gustaba atender a la gente, que me gustaba servirle a las personas, ¿sí? Que me gustaba aprender rápido para enseñarles lo que yo sabía. Cuando conocí Herbalife, me di cuenta que era un medio mejor para mí, para comunicarme con las personas, para poderles decir, aprender mucho sobre bienestar y compartirlo. O sea, no quedármelo para mí, sino que mi necesidad o sea, me di cuenta que comencé a potencializar porque yo quería capacitarme, prepararme permanentemente para aprender más y de esa forma poder compartir con las otras personas eso que estaba aprendiendo o eso que aprendo permanentemente sobre, ¿sí? Y hay una cosa que me encanta es compartir, o sea, me di cuenta que se me facilita bastante. Se me facilita hablar con las personas, ¿sí? Cocinar no se me facilita tanto, pero yo ahí le hago. Entonces, ¿sí? Las manualidades se me dificulta mucho empezar, pero cuando comienzo a hacerlas, las hago. ¿Sí? Presentaciones como esta se me dificulta mucho arrancar a hacerlas, pero cuando ya me enfoco, ya las logro hacer. Entonces, identifica en tu trabajo, en lo que tú haces, qué te gusta, qué haces fácil. No importa cuál sea tu tipo de trabajo, tú conoces cuáles son tus funciones, qué debes hacer. Yo trabajaba en un banco, el trabajo en un banco puede llamarse estresante, pero había algo que a mí me gustaba y era atender a las personas. ¿Sí? Entonces, de repente, para ti puede ser más, por ejemplo, mi esposo es súper operativo, a él le encanta estar frente al computador analizando, creando, es programador, entonces programar es su pasión, ¿sí? Mi hija, a ella le gusta otro tipo de cosas, a ella le encanta bailar, o sea, ella, su vida se va en bailar y en otro tipo de cosas muy chéveres que ella hace,
cada quien tiene sus talentos. Entonces, identifica. Y tercero, recuerda de tu infancia qué se te facilitaba, qué era aquello que era sencillo para ti, ¿sí? Si era un deporte, si en el colegio, miren, en el colegio uno sabe qué se le facilita. Una de dos, ¿sí? O en las evaluaciones aprendes muy rápido, o sencillamente te gustaba más hablar, ¿sí? Hacer las exposiciones. A otros chicos les gustaba más hacer las carteleras, ¿cierto? Habían chicos a los que les gustaba, la materia que más les gusta es educación física, a otros matemáticas, a otro historia. Entonces, ese tipo de cosas que tú vas notando que se facilitan más, te va a ayudar a identificar cuáles son mínimo esos 3 talentos que tienes, ¿sí? Para ti, para potencializarlos y porque definitivamente todo esto, definitivamente hace que la autoestima suba, ¿cierto? Entonces, hay que entender de dónde vienen esos talentos y gran parte de los talentos vienen de nuestra infancia, de nuestra familia, ¿sí? De esos, en el ADN vienen algunos. Entonces, como les conté, mi papá era músico y era, aquí está la foto, cuando yo era pequeñita. Tengo muy poquitas fotos de cuando era pequeña, pero esto fue hace 15 años, esto no fue hace 46. No, esta foto de la izquierda fue en el año 75, ¿sí? Era una bebé y mi mamita tiene un don de servicio que no la supera nadie, 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 nadie. Tiene un don de servicio impresionante, así que creo que este tema de querer atender a las personas se lo saqué a ella. Pero mi mami es mujer de pocas palabras, ¿sí? Mi mami no habla mucho, a ella le da pena, ella es tímida. ¿A quién le saqué el tema de servirle a las personas hablando mucho? A mi papá, porque mi papá, como les conté, era músico, compositor, cantante y además era locutor de radio. Entonces adivinen que hablaba hasta por los codos. Entonces yo últimamente digo que le heredé como el parlante me lo dejó ahí metido, porque yo hablo bastante y es porque mi papá, pues obviamente, me dejó ese talento. ¿Sí? Entonces, es importante entender que siempre nuestros talentos vienen de algún lado y con el tiempo vamos conociendo actividades, vamos conociendo ciertas actividades que nos permiten identificar unos nuevos talentos. De repente, yo era muy tímida, pero en el fondo mío sí estaba el talento de hablar y servir a las personas, aunque mantenía sola, pero la vida, mis decisiones fueron haciendo que llegara a momentos y circunstancias que me ayudaran a identificar realmente qué quería hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es importantísimo que nuestros talentos nos ayuden, ¿sí? A lo largo de la vida, todo lo que nos va pasando, ¿cierto? Va aportando para eso, solo que nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? O sea, lo que nos pasa. Aquí estamos cuando yo tenía 20 años, 21 años, no había cumplido los 20, teniendo mi primer hijo, en esa foto aparezco con el papá de mis hijos, ¿cierto? Y luego tuve a mi niña, Natica, y ahí ya estaba trabajando en el banco, ¿sí? No tengo cara de ser muy conversadora, ¿cierto? No, no tenía cara de ser conversadora, no tenía cara de saber ni siquiera en dónde estaba parada, pero esa era mi cara a esa edad, ¿sí? O sea, llevaba 2 o 3 años de haber salido de bachillerato, así que así me veía y pues obviamente no se me notaba que tuvieran ningún talento, ¿sí? Pero lo que sí era que a las personas las trataba con cariño, con respeto, con consideración, ¿cierto? Siempre bueno, hay otra cosa que sí creo que es un talento para mí, que podría ser una cualidad, y es la empatía. Es como en la mayoría de casos, aunque no es fácil, es tratar de ponerme en el lugar del otro. Entonces, cuando yo estaba en el banco y llegaba un cliente con un problema, yo pensaba que el problema era mío. Entonces, como que me echaba la carga y yo decía, no, tengo que ayudarle. Entonces, eso hacía que el servicio a las personas fuera mejor porque intentaba entender su situación, aunque era muy joven y todavía no había desarrollado sus talentos. Pero si aquí en la sala hay personas jovencitas, pueden comenzar a desarrollarlas desde ya, ¿sí? Porque pues fue lo que a mí me ayudó. Después ya nació mi hijo menor, Juan David, ahí en ese momento, madre soltera, con ellas, con mis 3 hijos ya solita, ¿sí? Ya llevaba varios años en el banco. En este momento no conocía Herbalife aún, ¿sí? Sin embargo, mis hijos me ayudaron a determinar ciertos talentos especiales, ¿sí? Ellos nos ayudan, siempre las personas que están cerca de nosotros despiertan nuestros bajos instintos, mentira, nuestros altos instintos, ¿cierto? Ese tema de la protección, de protegerlos, de cuidarlos, de hacer lo que fuera necesario para sacarlos adelante, hace que tus talentos florezcan.
¿sí? Y a veces no lo notamos. Y está, gracias a las personas que más amamos, a las personas que están cerca de nosotros, podemos identificar qué es eso que yo sería capaz de hacer. Y yo en aquellos tiempos tenía muchísimas deudas. O sea, ahí tenía por lo menos 70 millones de pesos de deuda y mis 3 niños. Estaba en el banco sin esperanza de pagar esas deudas rápido porque me descontaban todo mi sueldo. O sea, estaba en la quiebra con esos 3 niños. Y yo decía que no importaba, mira cómo es la vida, y las palabras, o sea, hay que cuidarlas. ¿Por qué? Porque yo no cuidaba mis palabras y yo decía, así me, porque en el banco nos amenazaban de echarnos, ¿no? Entonces yo decía, pues así yo me tenga que ir a barrer calles, yo barro calles con tal de mantener a mis 3 hijos, ¿cierto? Entonces, pero no había aún, sí sabía que tenía el don de servicio, porque aquí cuando estaba embarazada del pequeñito, ya me habían ascendido porque tenía la capacidad en las pruebas que le hacen a uno técnicas de desenvolverme mejor que el resto de las personas a nivel de oratoria, a nivel de hablar, de negociar, porque las pruebas eran con negociación, entonces lo que mi esposo dice era cierto, lo que pasa es que yo no me había evaluado a mí misma. Sí fue muy fácil ponerme encima en las evaluaciones, en las pruebas de admisión, en las pruebas para un ascenso, gracias a ese tema de la comunicación, ¿sí? Que no, como les digo, si nací con él, no lo había desarrollado. ¿Dónde lo desarrollé? Lo desarrollé atendiendo al público en el banco, estaba en la universidad nos tocaba hacer muchas exposiciones, así que yo, ¿qué hacía? ¿Cómo desarrollé esa habilidad? Entonces, yo me encargaba yo misma, aunque no tuviera tiempo, de cuadrar las exposiciones y repartirlas, entender quién manejaba qué tema, estudiar su tema y de últimas exponer yo, poniéndole mucha atención a lo que ellos decían para yo poder englobar y que mi presentación fuera la mejor. Ahí hay otra cosa, que era supremamente competitiva. Entonces siempre quería que nuestra exposición fuera la mejor y buscando ser la mejor en las exposiciones comencé a hablar más, ¿sí? Es decir, si no tenía la habilidad, esa sí fue una habilidad que comencé a desarrollar. Así que aquí, que si de pronto aquí en la sala hay personas que podrían decir, no, pero es que yo casi no hablo. Mi invitación, hazlo, comenzar a hablar más con las personas. No es tan fácil, pero uno puede irlo haciendo, conversando más, contando tu historia, compartiendo con más personas, ¿cierto? Comenzamos a desarrollar esa habilidad de hablar. Esa en mi caso, porque hay otras que yo quisiera tener que no las tengo, ¿sí? Entonces, bueno. Y cuando yo conocí hace 3 años la compañía, había la persona que más me ayudaba y más servía y más dones me entregaba a mí como hija, era mi mamá. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que las personas como sus padres, sus esposos, son las personas que más hacen para ayudarte y las que más comparten sus talentos. En mi caso, mi mamá daba la vida, como hoy en día la da por mis otros hermanos, por mí, ¿sí? Entonces, ella comenzó a enfermarse tremendamente y yo busqué muchas soluciones, no encontré ninguna, hasta que mi jefe en el banco me obligó a buscar una persona de Herbalife, porque me dijo que si no, no me daba más permisos y que no lo molestara más. Entonces, bueno, yo encontré, gracias a Dios, una gerente en el banco me recomendó, me mandó a la oficina de capacitación y de allá yo salí con el kit y el producto para que mi mamá lo tomara. ¿Por qué? Porque ella estaba así. Y ella, cuando estaba súper saludable, era potencialísima en todo lo que hacía, pero cuando ella se sentía enferma era como una lucecita apagada. O sea, no quería levantarse, no quería hacer nada, no, con dificultad cuidaba a mis hijos porque yo le pagaba a ella para cuidar a mis hijos. Entonces, era muy difícil, así que todo comenzó por ella, ¿sí? Y cuando ella se puso saludable, como la ven en la otra foto, ¿cierto? Aquí como dato le contaba yo a Dieguito ahorita que mi mamita tiene COVID en este momento, ¿sí? Si mi mamita no se cuidara como se cuida hoy en día con esta nutrición, imagino que todos ustedes saben que somos coach de bienestar de Herbalife, pues seguramente le había dado duro, pero le dio como una gripa fuerte, ¿sí? Está en cuarentena, pero está muy bien. Así que es por ella que comenzó toda mi transformación a potenciarse, porque en el banco era una cosa, pero cuando yo conocí esta compañía, decidí que quería aprender para compartirlo con otras personas. En mi caso, pues yo tuve una condición, esa foto se ve ahí un poquito pixelada, pero lo cierto es que a los 17, cuando me gradué, me veía como está en la primera foto, tenía unos cuantos kilitos de sobrepeso, ahí tenía como, no sé, pesaba como unos 55 kilos, no sé. Así que cuando ya ahí ya había desarrollado anorexia, entonces decidí no comer, cerré el pico, me adelgacé, llegué a pesar 42 kilos, ser talla 4, con un montón de condiciones de salud que no
debería tener como mamá a mis 33 años, como así que no vas a llegar a los 40 porque estás muy enferma debido a que no comes, así que decidí tomarme los productos y pues la transformación se notó, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Que entendí que eso que me había servido a mí le podía servir a otras personas y ese talento que yo veía que podía que tenía en el banco de compartir con las personas, yo no lo vi en Herbalife. A mí me dijeron Herbalife y yo no me veo vendiendo esos tarritos. Realmente fui un poco arrogante porque no entendí la misión que era de compartir con las personas el bienestar. Así que en mi caso, solamente comencé a tomarme los productos y le vendí a algunas personas para que el producto no saliera de mi bolsillo, porque yo no tenía plata para comprar los productos a mi mamá. Pero no, o sea, a mí me hacían así, no me salían ni monedas. Lo que pasa es que sí comencé a recomendar los productos y las personas comenzaron a mejorar mucho y eso a mí me gustó. Realmente a mí lo que más me llenó fue ver cómo la gente se sentía bien desde mi mamá, cómo comencé a sentirme yo, ¿sí? Y cómo comenzó a sentirse la gente a la que yo le recomendaba, entonces yo comencé a sentir la necesidad de aprender mucho sobre los temas para poder, ¿qué? Poderlos atender mejor. O sea que comencé a enfocar todas mis energías y mis ganas de hacer las cosas en ayudarle a otras personas. Entonces, no importa la actividad que tú hagas hoy en día, si estás dentro de Herbalife o no, siempre trata para que tus talentos valgan la pena, no solamente de hacer que te hagan feliz, sino también de que se los puedas brindar a otras personas, ¿sí? A raíz de todos mis cambios en todo, eh, finalmente he logrado este cambio que ven acá. Esta foto fue en marzo de este año, cuando cumplí 46 años. Realmente no me siento como de 46 y esa era una de las cosas que yo quería, porque qué tristeza llegar uno a mi edad y sentirse como una señora enferma, acabada, sin esperanzas. Conozco mujeres de mi edad que dicen que ya está edad y yo, uy, Dios mío, tenemos toda la vida por delante, así que tus talentos sean para que logres todas esas cosas que tú quieras lograr en tu vida, no importa la actividad en la que estés haciendo, ¿cierto? Y siempre rodearte de personas que te ayuden muchísimo a lograr eso, porque ¿qué sucede? No les pase como a mí, yo estaba rodeada de personas muy negativas, ¿cierto? Entonces, me volví anoréxica porque como las palabras tienen poder cuando era muy pequeña, las personas me decían, usted es gorda, usted es fea, usted no sirve para esto, usted no sirve para aquello, y yo lo creía. Por eso hay que ser tan impecables con las palabras. ¿Por qué? Porque de repente a veces no queremos decirle a un niño, a uno de nuestros hijos, por ejemplo, que está feliz cantando y bailando, uno está enojado, estresado, y le dice, ay, no cantes más, que no cantas bonito. El niño lo cree y de ahí en adelante jamás vuelve a confiar en que cantaba bonito. Entonces a veces cuando en este tercer punto del ejercicio, mira si de repente cuando eras pequeño había algo que te gustaba mucho y de repente por alguna situación familiar, porque nuestros padres jamás lo van a hacer por malos, ni mucha gente no lo va a hacer por eso, pero de repente su estrés o su situación personal, la que no va a dejar que tú puedas descubrir y desarrollar ese talento. Entonces, sencillamente tú identificas y de repente miras si ese talentico que alguna vez te fue apagado se pueda volver a encender. ¿Listo? En mi caso, mi autoestima fue totalmente apagada. Gracias a Dios, entré a esta compañía. Aquí trabajamos mucho el tema de crecimiento espiritual. Por mi parte, el desarrollo espiritual. Creo muchísimo en Dios. Soy absolutamente creyente, así que permanentemente siento que estamos llenos de su luz. Y entonces eso me ha ayudado a que mi autoestima suba. Y obviamente estar rodeada de gente optimista, de gente que te dice, no te dice, ay, qué bonito ese pañolón que tienes puesto, sino que te dices, ay, qué lindo se te ve ese pañolón. A mí me subió la autoestima muchísimo. Ese tipo de comentarios, siempre reconociendo cada paso que damos hacia adelante, cada acompañamiento. Eso hizo que yo comenzara a darme cuenta que podía mejorar, ¿sí? Así que rodéate de personas que te ayuden a ser siempre una mejor persona. Y después, cuando tú ya lo hayas logrado, puedes ayudar a que otras personas lo logren, ¿sí? Poco a poco. Entonces, y bueno, gracias a Dios, esos talentos que Dios nos ha dado, me han servido en mi trabajo actual, ¿sí? No solamente para reconstruir mi vida, sino para comenzar a tener un estilo de vida, ¿sí? Porque al final, la felicidad es eso, es identificar cuál es tu propósito de vida y combinar tanto tus talentos como tus cualidades con tu pasión
¿cierto? Y ofrecerlos al mundo. Y cuando uno los ofrece, sencillamente Dios, por añadidura, lo regresa multiplicado, ¿sí? En mi caso ha sido con felicidad, unión familiar, con estilo de vida, o sea, yo me siento absolutamente realizada. Y aunque el éxito económico, digamos que lo estoy construyendo apenas, en la actualidad, por todo lo que Dios me ha permitido vivir y aprender y desarrollar, me siento exitosa en ese sentido, ¿sí? Aunque hasta hace una semana como que no había identificado mis talentos, gracias a esta invitación me di cuenta que estos talentos son los que me han permitido que, aunque no era consciente de que los tenía, sí los venía desarrollando, pues me han permitido ir más atrás, ir más adelante. Y miren, esta lámina la coloco acá con el ánimo de que a veces las situaciones difíciles no son solo difíciles porque sí. A veces las situaciones difíciles son difíciles porque las necesitamos en nuestra vida para poder aprender cosas nuevas. Esto fue un accidente que tuve algunos años, ya tenía una quiebra económica cuando me desayuné, cuando me accidenté. La quiebra económica pasó no de 70 millones de pesos, sino se subió a 120 millones de pesos. Por todo lo que sucedió a raíz de ese accidente. En ese accidente, cuando yo salí del carro, todo el mundo pensaba que el conductor había fallecido. Lo primero que yo pensé cuando salí viva del carro y lo miré, me retiré unos metros y lo vi cómo quedó, fue, Dios mío, tú me tienes aquí para una oportunidad, para algo. No sé qué es, pero es algo. Lo primero que se me vino a la mente fue una fundación, ya estaba en el ballet. Todo lo que perdí que venía entre el carro, todo lo que se perdió con el carro como tal, era un Peugeot 206, fue durísimo, pero fue más duro cuando a los 15 días mi esposo me hizo conducir en su carro y yo tenía muchísimo pánico. Y entonces justo iba conduciendo el carro y salió un perrito de la nada. Y yo no alcancé a reaccionar, golpeé al perrito y el perrito no sobrevivió. Esto no lo conoce nadie, es la primera vez que lo cuento por acá, solo lo sabe mi familia. Fue tan traumático, tan doloroso, que ese día sí lloré lo que no había llorado ni 5 por el carro, por la plata, por las deudas. No lloré ni 5 por eso. No me hizo sufrir a pesar de que sabía que estaba metida en un lío de ligas mayores, pero lo que pasó con el perrito sí me quebró totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque me di cuenta que realmente me importaban mucho los seres vivos, me importan mucho las personas, y entonces me di cuenta que eso era un, no sé, don, talento, poder valorar más, ¿sí? Algo así, que no todo lo que había perdido hacía 15 días, ¿cierto? Entonces, a veces esas situaciones difíciles nos ayudan a identificar ese tipo de dones, de ese tipo de talentos que podemos brindar a las demás personas. Para mí, esta situación tan difícil, no la del carro, como les digo, esa ya fue superada. La otra, cada vez que lo digo, siento que me quiebro, ¿sí? Esa me enseñó que definitivamente yo tenía mucho para dar, que lo podía hacer y que pues nada, hay que trabajar y prepararnos para hacerlo, ¿sí? Y al final, ahí está, esta ya había salido, ¿no? Compartir con mi familia, con mis conocidos, tener un estilo de vida, ¿cierto? Y poder disfrutar de la vida. Que tus talentos sirvan para que tú con tus seres queridos y otras personas puedan disfrutar. Aquí me faltó una fotico que es la del delfín, porque los sueños se pueden cumplir y se pueden cumplir si tú sabes desarrollar tus talentos. Hazlos a tu favor y a favor de los demás y verás cómo la vida te lo va a recompensar. Entonces es vivir la vida, cada día es un día, es una única oportunidad de vivirla y si tú la vives como se debe vivir, entonces seguramente vas a estar llenísimo, llenísimo de bendición. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí es como tal el taller. Les recomiendo hacer esos ejercicios que les conté porque sencillamente, sencillamente les va a ayudar a identificar esos dones, esos talentos y de esa manera pues poder desarrollar su vida y lograr sus metas y sus sueños. ¿Sí? Y no sé si de repente hay alguna pregunta. María C, muchísimas gracias por ese taller tan espectacular, tan buenísimo. Gracias por ayudarnos a identificar muchos talentos y de pronto muchísimas cosas que no tenemos en cuenta. Muchísimas gracias, mi María C, por acompañarnos, por compartirnos
total agradecimiento contigo por estar aquí con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, mi Miller. Bueno, a continuación voy... Ay, qué pena, María. Dinos, qué pena. No, mi Miller, que muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero Bueno, que... nos vamos a tomar una fotico de recuerdo.